a hablar sobre la embriología del oído. Como podemos ver en esta imagen de aquí, la embriología es una estructura formada por tres partes principales: el oído externo, el medio y el interno. El oído medio. Tanto la cavidad del oído medio como la trompa auditiva se originan de una expansión de la primera bolsa faríngea, denominada surco tubotimpánico. Dicho origen asegura que tanto la cavidad del oído medio como la trompa auditiva estén revestidas por un epitelio de origen endodérmico. El epitelio de origen endodérmico del surco tubotimpánico se adosa al ectodermo, que reviste la primera hendidura faríngea, aunque ambos siempre están separados por una fina capa mesodérmica. De esta condensación se forma una manera gradual de los bolsillos del oído medio. Como podemos ver aquí, es la estructura del oído medio. El oído interno. Dichas placas se transforman en canales gracias a la muerte celular programada en el área central de fusión epitelial. La migración de células epiteliales de los precursores epiteliales de los conductores semicirculares expresan el mBOX del gen del factor de transcripción que es necesario para el desarrollo de la percusión vestibular dorsal del oído medio. Aquí tenemos cómo es el oído mesodérmico. De esta condensación se forma una manera gradual de los bolsillos del oído medio. Como podemos ver aquí, es la estructura del oído medio. El oído interno. Dichas placas se transforman en canales gracias a la muerte celular programada en el área central de fusión epitelial. La migración de células epiteliales de los precursores epiteliales de los conductores semicirculares expresan el mBOX del gen del factor de transcripción que es necesario para el desarrollo de la percusión vestibular dorsal del oído medio. Aquí tenemos cómo es el oído interno, que además, mientras un extremo de cada conducto se dilata y forma la ampolla del otro, no se ensancha y se denomina rama común. El oído externo. Con respecto al conducto auditivo externo, se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea, al inicio del tercer mes en las zonas epiteliales del fondo conducto. Prolifera produciendo una placa epitelial sólida haciendo el tapón medial. En el séptimo mes de desarrollo se disuelve el tapón y entonces el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa en la creación del tímpano definitiva en ocasiones. El tapón persiste hasta el nacimiento y causa sordera congénita. Y aquí tenemos la estructura del oído externo. Buenos días, mi nombre es Damián Chamba, soy estudiante del Instituto de la Cruz Roja Ecuatoriana y hoy voy a hablar sobre la neurología del oído, el cual estaría formado por el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Ahora, es el octavo par craneal y está conformado por las tres partes del oído interno, la cual se encuentra al lado de la cóclea y el vestíbulo. Este lleva la información que se le transmite y está conformado por los otros dos nervios. Forma parte de los 12 pares craneales y es una de las estructuras nerviosas que componen el sistema nervioso periférico. Este elemento se encarga de recoger la sensibilidad especial de la audición, pero también maneja la información del equilibrio. De este salen protuberancias del tronco encefálico y se dirigen hacia el conducto auditivo interno, lo cual pasa por las meninges. Ahora, el nervio coclear. Esta sección aquí encontramos el órgano de corte, que se encuentra viajando a través del oído interno hasta el estímulo auditivo con la cual es procesada y el cual pasa por el tálamo y después llega a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Bueno, esta ha sido mi explicación, espero que les haya gustado, muchas gracias. El nervio vestibular está encargado de transmitir la información relativa a la estabilidad y el equilibrio. Al mover la cabeza, el líquido coclear también se mueve, así activando unos diminutos vellos que actúan a modo de sensores. Estos vellos perciben el movimiento e informan al cerebro a través del nervio. El cerebro procede a activar los músculos necesarios para que no perdamos el equilibrio y nuestros ojos permanezcan enfocados. El oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno.
El oído externo está formado por dos partes, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es la parte que recibe las ondas sonoras y el canal auditivo externo es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de Eustaquio, que es una membrana parecida a un tambor, que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega al tímpano, vibra y mueve la cadena de huesecillos. Martillo, yunque y estribo se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de Eustaquio comunica al oído medio con las fosas nasales su misión principal, que es regular la presión del oído, para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo. De forma adecuada, en el oído interno se encuentra la copia de la cóclea. Es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro por el nervio auditivo. Fisiología del oído. El oído es el órgano de la audición y el equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auricular o la aurícula, parte externa del oído. El conducto auditivo externo es el conducto que conecta el oído externo al oído interno u oído y medio. La membrana timpática, también llamada tímpano, esta membrana separa del oído externo y del oído medio. El oído medio, cavidad timpática, está formado por los huesecillos, tres pequeños huesos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Los huesos se llaman martillo, yunque y estribo. El oído interno está formado por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el vestíbulo, que contiene receptores para el equilibrio, y los conductos semicirculares, que contienen receptores para el equilibrio. La trompa de Eustaquio es el conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. Ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. Se necesita de una presión equilibrada para obtener una transferencia adecuada de las ondas sonoras. Se encuentra recubierta por mucosa, al igual que el interior de la nariz y la garganta. Yo les voy a hablar sobre las patologías del oído. Dentro de la otorrinolaringología, las afecciones del oído constituyen la causa más frecuente de consulta, tanto en policlínica como en urgencia. Como ya sabemos, el oído se divide en tres: el externo, el medio, el interno. Patologías del oído externo. Como principales tenemos a la otomicosis, que es una infección micótica del conducto auditivo externo, que cursa con prurito intenso. Es causada generalmente por bacterias que se reconocen fácilmente por el material algodonoso, blanco o grisáceo, que puede ocluir dentro de todo el conducto. El tratamiento se basa únicamente con la aspiración exhaustiva del CAE, bajo visión microscópica y gotas locales antimicóticas. También tenemos a la otitis externa difusa, que es la afección de la piel del conducto dermoepidermitis, que se produce por la maceración de la piel, por exceso de agua en las piscinas o termas, o también por una lesión traumática. Se puede evidenciar dolor a la palpación del trago y del piso del conducto auditivo. El tratamiento de este es inicialmente tópico, con gotas de antibióticos asociadas a la corticoides, además de aspirar las secreciones y medidas en el oído seco. También tenemos al tapón de cerumen y a los cuerpos extraños. El tapón de cerumen
es el cerumen compactado e impactado en el conducto auditivo externo, que cuando obstruye por completo el conducto auditivo externo produce hipoacusia y sensación del oído tapado. El tratamiento de este es la extracción mediante un lavado de agua tibia, pero eso se debe evitar cuando hay raspones o lesiones que puedan llevarlo a algo más. También se puede hacer por la aspiración o maniobras instrumentales. Si está muy seco, conviene ablandarlo previamente mediante la colocación de agua oxigenada de 10 volúmenes por 48 o 72 horas. En los cuerpos extraños es frecuente que los insectos se introduzcan en el conducto auditivo externo, produciendo un dolor intenso y la desesperación de la persona frente al aleteo del insecto. El tratamiento de este consiste en ahogar y matar al insecto con alcohol o con una sustancia oleosa, para luego extraerlo con un lavado o maniobras instrumentales. Las patologías del oído medio. Dentro de estas predominan la otitis. Estas se dividen en la otitis media aguda, otitis media crónica y otitis fibroadhesiva. En la otitis media aguda se refiere a que la otitis media aguda es un proceso infeccioso agudo de la mucosa que tapiza las cavidades del oído medio, que en condiciones normales es estéril y suele ser infección manobacteriana, y los gérmenes más habituales son el Streptococcus pneumoniae, el Influenzae. Estos presentan 3 estados clínicos patológicos, los cuales son la primera fase de hiperemia y congestión, una segunda fase de exudación y una tercera fase que no siempre se produce, pero es de supuración. La vía de propagación más común es a través de la trompa de Eustaquio, con una desanimación retrógrada de la infección del tracto respiratorio superior hacia el oído. Después tenemos a la otitis media crónica. La otitis media crónica se trata de una inflamación crónica, como su nombre propiamente lo dice, con una evolución de más de 3 meses en el oído, cuya característica fundamental es la presencia de una otorrea purulenta crónica o recividante. Esta a su vez se divide en la otitis media crónica simple o benigna, que se trata de la inflamación crónica y recividante de la mucosa del oído medio, debido a la presencia de una perforación timpánica central. También es la colestomatoa o otitis media crónica colestoatomatosa, que se refiere al punto de partida de una perforación marginal. El epitelio del conducto auditivo externo invade las cavidades del oído medio, conformando un quiste epitelial, el cual se comporta como un pseudotumor. El mismo es capaz de sintetizar una serie de sustancias que producen osteolisis, destrucción del oído medio y por tanto un elevado riesgo de complicaciones que obligan siempre a su tratamiento quirúrgico. Aquí también tenemos a la mastoiditis. La mastoiditis constituye la complicación más frecuente y se supone que no solo es la existencia de una ocupación mastoidea, sino de una afección ósea de osteolitis. En la clínica hay persistencia de los síntomas, con dolor a la presión mastoidea, edema y eritemas, con fiebre, malestar en general. Frente a la sospecha de mastoiditis es necesario ingresar al paciente, comenzar a administrar antibióticos parentales y solicitar una tomografía de urgencia, ante la necesidad de un tratamiento quirúrgico con tímpanocentesis y mastoidectomía, según la evolución. En las patologías del oído interno es más frecuente las hipoacusias, como por ejemplo la presbiacusia. Constituye el envejecimiento de todo el sistema auditivo. Es el tipo de sordera más frecuente en las personas mayores de 50 años y se manifiesta como una hipoacusia bilateral, simétrica y progresiva. También tenemos a la sordera súbita, la cual constituye una hipoacusia neurosensorial, generalmente unilateral, de inicio brusco, acompañada frecuentemente de ecofeno, la cual implica la claudiciación súbita del sistema auditivo. Por otra parte tenemos a la ototoxicidad. Existen algunos medicamentos
aminoglúcidos, diuréticos, agentes quimioterápicos, etc., que poseen efectos tóxicos sobre la cloquea. En la actualidad, las emisiones otoacústicas nos permiten hacer diagnóstico antes de que se manifieste la sintomatología. Trauma acústico. La hipoacusia inducida por ruido puede ser causada por un solo estímulo sonoro intenso, como el disparo de un arma de fuego o por una exposición prolongada a estímulos menos intensos. De forma característica en el audiograma tonal se afecta en primer lugar de los 4000 Hz, dando un escotoma en una frecuencia. Por último, tenemos a la hipoacusias infantiles, la cual afecta a 1 por cada 1000 recién nacidos vivos, y el 80% de los casos comienza en el primer año de vida. Estas pueden ser prelinguales antes de la adquisición del lenguaje en menores de 2 años, o poslinguales, la cual sería después de los 5 años. Las causas las podemos dividir en genética 60% y unas adquiridas en 40%. El tratamiento debe instaurarse lo más rápido y temprano posible para adquirir un lenguaje y un desarrollo intelectual adecuados. Este consiste en el empleo de las prótesis auditivas, si existe reserva coclear útil, o mediante la localización de implantes cocleares en las sorderas bilaterales cocleares con pérdida mayor a 90 decibeles. Muchas gracias por su atención.